y cuántos les hace falta. Ah, ok. Mire, aquí está claro. Acá dice instrucciones. Y ahí está, elabora un portafolio de evidencias que integre 5 ejercicios de cada una de las técnicas. Y ahí está desglosado qué es lo que debe de llevar. Ok, profe. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces creo que les decía que estábamos con las fórmulas de derivación. Terminamos de ver la regla de los 4 pasos. No sé si hubo alguna duda acerca de esta regla. ¿Hay dudas acerca de la regla de los 4 pasos? ¿Será que lo puede repetir, profe, esa parte? Porque no estuve En esta clase, en ay, esa clase. Daniel. Sí, sí, no, estuve en la primera hora, pero en la siguiente se me fue el internet. Bueno, está bien. Ahorita les iba yo a poner un ejercicio para que ustedes lo hicieran. Bueno, no recuerdo bien qué ejercicio hicimos, pero vamos a resolver el siguiente para reforzar lo que ya se vio. Entonces, la función es y igual a, hicimos este ejemplo, x cúbica menos x al cuadrado. No. No. No, No. profe. Bueno, entonces vamos a derivar usando regla de los 4 pasos. Entonces, paso número 1, ¿se acuerdan cuál era? Ampliar, bueno, incrementar y x. Exactamente, Esa cosa. agregar los incrementos. Entonces sería y más incremento de y es igual a x más incremento de x, pero esto elevado al cubo, más, no, perdón, hay signo menos aquí, menos x más incremento de x al cuadrado. Nuestro primer paso, Daniel, es incrementar las variables. Eso significa que en todo lugar donde aparezca una variable, tengo que poner su incremento. Del lado izquierdo está la y, pusimos incremento de y. Del lado derecho tenemos 2x, una elevada al cubo y la otra al cuadrado. Entonces se agregan los incrementos y también se tienen que elevar al cubo y al cuadrado. Antes de pasar al paso número 2, vamos a desarrollar este exponente al cubo y este exponente al cuadrado. De tal forma que me queda x, bueno, aquí voy a quitar paréntesis, x cúbica más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Luego desarrollamos el siguiente binomio al cuadrado, pero como hay un signo menos, todos van a cambiar a signo menos. Y sería menos x al cuadrado menos el doble producto de x por incremento de x menos incremento de x al cuadrado. Ahí ya terminé con el paso número 1, que era incrementar las variables. Nuestro paso número 2 es realizar la resta de la función que acabamos de obtener menos la función original. Entonces sería y más incremento de y igual a x cúbica más 3x al cuadrado incremento de x más 3x incremento de x al cuadrado, más incremento de x al cubo, menos x cuadrada, menos 2x incremento de x, menos incremento de x al cuadrado. Y restamos la función original, que es y igual a x cúbica menos x al cuadrado.
y efectuamos la resta. Aquí, como la función está sencilla, lo único difícil es desarrollar los binomios al cubo y al cuadrado. Más que difícil sería muy tedioso. Sería incremento de y, los términos semejantes se cancelan porque tienen signo contrario. Nos queda 3x cuadrada, incremento de x, más 3x, incremento de x al cuadrado, más incremento de x al cubo, menos 2x, incremento de x, menos incremento de x al cuadrado. Ahí ya terminé con el paso número 2, que era realizar la resta. En el paso número 3 es dividir entre incremento de x. Entonces tenemos incremento de y sobre incremento de x. Del lado derecho voy a hacer lo mismo, pero en el numerador voy a factorizar el incremento para que sea más fácil. Y me queda 3x al cuadrado más 3x incremento de x más incremento de x al cuadrado menos 2x menos incremento de x y cerramos paréntesis. Entonces dividimos del lado derecho también entre incremento de x y para eso me sirve la factorización para poder simplificar este incremento con este otro de acá y se vuelve la unidad. Entonces mi paso número 3 me queda como incremento de y entre incremento de x es igual a 3x al cuadrado más 3x incremento de x más incremento de x al cuadrado menos 2x menos incremento de x. Profe, ya no lleva x cuadrada. ¿Cuál x cuadrada me comí? Donde dice incremento de x al final. Yo creo que aquí arriba tiene x cuadrada. Pero factoricé. Ah, ya, sí. Entonces, ya este sería nuestro resultado del paso número 3. Y el cuarto y último paso, que sería ya nuestra derivada de y con respecto a x, es igual al límite de la división de los incrementos cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, esto es igual al límite, incremento de x tiende a 0 de la función que nos acaba de quedar. Entonces sería 3x al cuadrado más 3x por incremento de x que es 0, más 0 al cuadrado, menos 2x menos incremento de x que es 0. Si se dan cuenta, todos estos términos van a ser 0 y 0. Por lo tanto, nuestra derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado menos 2x. Y eso es todo de la regla de 4 pasos. Van a haber operaciones, Daniel, donde ya se hace un poquito más complicado porque la resta, por ejemplo, no se puede hacer de manera directa así como lo hicimos ahí. Por ejemplo, cuando hay fracciones, tengo que emplear una resta de fracciones. Cuando hay raíces, tengo que racionalizar. O sea, van a haber casos un poquito más complejos. Está algo extenso el ejercicio. Por eso es que todas las reglas de derivación salen de regla de los 4 pasos, pero como pueden ver, entre más van aumentando, por ejemplo, el exponente, más largo se hace el procedimiento. Si fuera un exponente a la cuarta, si fuera un exponente quinta, tenemos que hacer el desarrollo primero. Y hasta eso es un binomio. Imagínense que fuera un trinomio. Entonces, entre más grande, se va haciendo más tedioso. O sea, no es que esté difícil, sino es más laborioso y luego ya ver tantos números, a la mera hora nos hacemos bolas con el signo más, signo menos, que si era x al cuadrado, que si era x cúbica. Entonces, son esos detallitos lo que va haciendo que se dificulte un poquito más la regla de los 4 pasos. Exacto, Andrés, muchos signos. Y aquí recuerden que con un signo que pongan diferente, pues ya salió mal todo. Entonces, no sé si queda clara la regla de los 4 pasos.
poco, leve, ahí Ah, te lo vamos a bueno, entender. bueno, hay que checar entonces el video de la clase Pasada, anterior. profe. Sí, sí, profe. Gracias. Y entonces, creo que les pedí también que buscaran ustedes las fórmulas de derivación. Más que esta cosa no quiere cargar. Ahí está. Si la buscaron, por ejemplo, en internet o en el libro de CONAMAT, muchos autores ya manejan más fórmulas de las que deberíamos de usar. Yo sé que las fórmulas están para facilitarnos la vida, pero por ejemplo, CONAMAT lo que hace es ya hacerlos muy flojos. Entonces vamos a esperar tantito a ver si carga y si no, pues ya se los pongo aquí en la pantalla. Son 7 fórmulas que vamos a utilizar de las fórmulas algebraicas. Si encontraron más, no me interesan las demás, solamente son 7 fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, eso no quiero agarrar, así es que se los voy a escribir aquí. ¿Por qué echarle, Andrés? Formulario de derivación. Ahorita estoy hablando de las algebraicas, porque hay fórmulas trigonométricas también. Entonces, voy a poner aquí algebraicas. La fórmula número 1, que yo creo que viene en ese orden para la mayoría, es cuando tenemos la derivada de una constante. Y aquí tenemos derivada y ponemos una letra C que indica una constante y abajo en el denominador ponemos con respecto a qué variable estamos trabajando. Y cuando derivemos con respecto a una constante, la derivada va a ser siempre 0, sin importarnos el número que sea. Puede ser 1000, puede ser 10,000, no sé, la cantidad que ustedes gusten, pero siempre que sea una constante, va a ser 0. La fórmula número 2, tenemos la derivada de la variable. Si yo estoy trabajando que voy a derivar con respecto a x, y tengo esa variable también, o sea, derivada de x con respecto a x, esto va a ser igual a 1. La fórmula número 3 nos dice que tenemos una constante, es derivada de una constante que se encuentra con una variable. Cuando trabajamos con las fórmulas de derivación, utilizamos la letra b o v para denotar que es una variable. La c es constante, v variable. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos casi lo mismo que hacíamos en límites. Dejamos la constante afuera de derivación y solo voy a derivar a la variable. Entonces me queda c por la derivada de b con respecto a x. Esa es la fórmula número 3. La fórmula número 4 es cuando tenemos más de un solo término, es decir, derivada de u más b menos w con respecto a x. Cuando nosotros utilizamos el abecedario para denotar variables y constantes. Regularmente se usan las últimas letras del abecedario para denotar variables y las primeras para denotar constantes. Entonces, siempre fíjense de lo que tenemos, la variable que tenemos en el denominador. Esa es la que me va a indicar con respecto a quién estoy derivando. Esta fórmula, permítanme, lo voy a hacer un poquito más hacia la izquierda. Lo que me está indicando es que tengo que separar cada uno de mis términos, lo mismo como trabajamos en límites. Y por lo tanto, ahora ya tendría yo 3 derivadas. Derivada de u con respecto a x, más la derivada de b con respecto a x, menos derivada de w con respecto a x. Entonces, dependiendo cuántos términos tengamos, así es como vamos a separar cada uno de esos términos con su variable. La fórmula número 5 es la derivada
de b a la n, es decir, una variable elevada a un exponente cualquiera. ¿Qué va a pasar aquí? La fórmula nos indica que ponemos el exponente. Luego escribimos a la variable y al exponente le restamos un entero, o sea, n-1. Y por último, vuelvo a derivar a la variable con respecto a x, pero ahora ya sin ningún exponente. Esa es mi fórmula número 5. Mi fórmula número 6 es la de u por b, es decir, una multiplicación. Tengo derivada de u por b, todo esto con respecto a x. La fórmula me dice que es u por la derivada de b con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x. Fíjense que aquí no importa el orden que yo acomodo, puedo primero derivar a u y después a b, o primero a b y después a u. No importa el orden, ya que los dos son positivos, pero en la siguiente fórmula y última que vamos a utilizar, que es la de la división, aquí sí importa el orden, ya que viene con signo negativo. Aquí me indica que es b por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de b con respecto a x, y todo esto sobre b al cuadrado. Y esas son las 7 y únicas fórmulas que vamos a utilizar. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Hay más fórmulas? Sí, hay más fórmulas, pero salen de esos mismos 7 que tenemos ahí. ¿Puedes subir la imagen para tomar refoto? Sí, no sé si ahí creo. ¿Las podrás mandar al grupo, bro? Porfa. Y de todas formas, recuerden que ese PDF, ahorita lo voy a subir al link del Drive cuando terminemos la clase. Ok. Las otras fórmulas que comúnmente aparecen son, por ejemplo, la de una raíz cuadrada o la de alguna raíz elevada a cualquier exponente. Pero esas fórmulas salen de esta número 5, ya que recuerden que una raíz cuadrada o cualquier raíz es realmente un exponente, pero un exponente fraccionario. Entonces, es el mismo procedimiento. Y como a mí no me gusta crear personas flojas, es que vamos a trabajar solamente con estas 7. Las otras que vienen ahí es, por ejemplo, cuando tenemos una constante sobre una variable, pero pues igual hacemos lo mismo de la constante sobre variable. Simplemente hay que checar qué es lo que vamos a utilizar. No sé si tengan alguna duda o empezamos con los ejemplos. No. Bueno, vamos a resolver, por ejemplo, esta última fórmula que hicimos, o esta última función que hicimos con regla de los 4 pasos, utilizando ahora fórmulas de derivación. La función era, bueno, voy a poner aquí que es ejemplo 1. Entonces, si no hicieron su formulario, favor de ir haciendo uno para que no estén buscando la imagen o no estén dándole vuelta y sea más sencillo. Lo pueden hacer en una hoja que esté libre de su libreta o un pedazo de cartón, no sé, pero para que lo puedan tener a la mano. En el ejemplo 1 es y igual a x cúbica menos x al cuadrado. Entiendo si hay niños que ya saben derivar y van a ver este proceso muy largo, pero lo voy a ir haciendo paso por paso para aquellas personas que todavía no saben derivar o que se les dificulta un poquito. Entonces, el paso número 1 es aplicar derivadas en ambos lados de la igualdad. Entonces, la nomenclatura para derivadas puede ser y', f' de x, derivada de y con respecto a x, y tenemos una última, que es la letra D mayúscula. Ya la perdí, ¿dónde está? Aquí está. La letra D mayúscula, X como subíndice de Y.
son las diferentes nomenclaturas que podemos usar para denotar que estamos calculando la derivada de y con respecto a x. Entonces yo voy a usar la tradicional, que es derivada de y con respecto a x, y aplico ambos lados de la igualdad. Entonces sería derivada de toda la función, que es x cúbica menos x al cuadrado con respecto a x. Aquí observamos que tengo dos términos, entonces tengo que utilizar la fórmula número 4, en donde voy a separar cada uno de esos términos. Y me queda derivada de x cúbica con respecto a x menos derivada de x al cuadrado con respecto a x. Ahora sí ya separé mis variables y puedo observar que tengo dos derivadas y cada una de ellas está elevada a un exponente. Entonces voy al formulario y la función o la fórmula que me indica a un exponente es la número 5. Por lo tanto, esa es la fórmula que voy a aplicar para las dos derivadas. Tengo la primera derivada, es x cúbica. Voy a hacerlo un poquito más pegado aquí. De x cúbica con respecto a x menos derivada de x al cuadrado con respecto a x. Entonces, mi exponente en la primera derivada es 3. Entonces, bajamos ese 3, escribimos la variable que es x, y al exponente le vamos a restar 1. Entonces, sería 3 menos 1 por la derivada de x con respecto a x, menos, vamos con la siguiente, es un 2, la variable es x, al exponente le vamos a restar 1 por la derivada de x con respecto a x. ¿Vamos bien o hay alguna duda? Entonces continuamos y hacemos la resta de los exponentes. Sería 3x, 3 a la menos 1, me queda al cuadrado. Y derivada de x con respecto a x es la unidad, que es también una de las fórmulas que tenemos acá, es la número 2. Menos 2x. Listo, ya llegué a la respuesta. Si se fijan, es la misma respuesta que teníamos aquí. 3x al cuadrado menos 2x. Dentro del libro de CONAMAT hay una fórmula que se parece a la de b a la n, pero en lugar de b a la n dice x a la n, que se refiere que cuando esté derivando con respecto a la misma variable elevada a un exponente, ya no es necesario poner esta parte de acá, porque siempre nos va a dar 1. La derivada de la variable con respecto a esa misma variable me va a dar unidad. Pero si se dan cuenta, sale de la fórmula de b a la n. Entonces, ya cuando vayan teniendo un poquito más de práctica, ya pueden omitir este paso de acá. No sé si queda claro o hay alguna duda. Pues por el momento todo claro. Por el momento, ¿por qué solo por el momento? Lo que no sabemos cómo vaya a seguir el siguiente. Bueno, a ver, el siguiente ejemplo dice y es igual a 4 sobre x. Aquí en el formulario que yo les di, no aparece una fórmula en donde tengamos una constante entre una variable. Pero ustedes saben que esta variable tiene el exponente 1. Si no aparece sin ningún exponente, quiere decir que su exponente es la unidad. Y para poderla derivar, lo que tengo que hacer es ponerla en el numerador.
Entonces, ¿cómo puedo pasar este exponente 1 que se encuentra en el denominador al numerador? Se vuelve como x a la menos 1, ¿no? Exactamente. Sería 4 por x a la menos 1. Y listo, ya tengo mi variable con exponente negativo en el numerador. Recuerden que ese exponente negativo, lo único que me está indicando es que su posición debe ser en el denominador. Y como ya tengo una variable elevada a un exponente en nuestro numerador, ya puedo aplicar la fórmula de b a la n, en donde esta derivada de b a la n con respecto a x me dice que ponga la constante, perdón, el exponente, la variable, le restamos 1 por la derivada de b con respecto a x. Entonces, esa fórmula es la que voy a aplicar. Primero, derivo ambos lados de la igualdad. Y sería 4 por x a la menos 1 con respecto a x. El 4, recuerden, es una constante, la podemos dejar afuera. Y aquí derivamos. La derivada de x a la menos 1 no es lo mismo que la derivada de x, ¿eh? Aplicamos la fórmula de b a la n y sería 4, que quedó fuera la derivada, por menos 1, que es el exponente, por la variable, que en este caso es x, y al exponente le restamos 1, o sea, menos 1, menos 1, ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2. Nos da menos 2. Y ahora Menos derivo a 2. la variable con respecto a ella misma. Entonces aquí me vuelve a dar la unidad. Y tendríamos aquí menos 4 por x a la menos 2. Hasta ahí ya terminé de derivar, pero siempre recuerden simplificar sus resultados. Entonces, nuestra derivada de y con respecto a x sería menos 4 sobre x al cuadrado. Era negativa en el numerador, la volví positiva en el denominador. Y ahí ya terminamos. ¿Qué pasó, Andrés? Te oigo. Bueno, te leo más bien. ¿Por qué usé b a la n? Porque estaba como exponente. Porque no está dentro de las fórmulas. Son 7 nada más que van a usar. Sí, ya me di cuenta. De hecho, en tu formulario aparece el de una constante entre una variable. Y es el mismo resultado. Entonces, como les decía, estas 7 fórmulas prácticamente serían las más importantes porque las otras salen de esas mismas 7. Entonces, si nosotros sabemos cómo usar estas 7, pues no va a haber necesidad, perdón, de utilizar las otras. Vamos a hacer un último ejemplo porque ya se nos va a acabar la clase. Ejemplo número 3. ¿Qué clase tienen después de mí? Inglés, creo. Bueno, entonces vamos a tratar de resolverlo rapidito. Observamos ahí, tenemos x que multiplica a raíz de x más 1. Primero que nada, antes de empezar, debemos de cambiar esta raíz cuadrada a su exponente fraccionario. Entonces sería x por x más 1 elevado a la 1 medio. Entonces, como hay una multiplicación, la fórmula que debo de aplicar primero es la fórmula de la multiplicación. Entonces, es derivada de y
con respecto a x va a ser igual a la derivada de x que multiplica a x más 1 elevado a la 1 medio con respecto a x. Entonces, pues la fórmula de la multiplicación me dice que voy a escoger que una sea u y la otra sea b. Por lo regular se escogen en el orden que están. U es x y b es x más 1 a la 1 medio. Entonces tenemos que es u por la derivada de b y b vale x más 1 a la 1 medio con respecto a x. Perdón, puse u en lugar de x. Más b, que sería x más 1 a la 1 medio por la derivada de u, que es derivada de x con respecto a x. Este de aquí ya sabemos que da la unidad. Entonces seguimos y derivamos nuestro primer término. La x ya quedó fuera de la derivada, pero tengo que derivar x más 1 a la 1 medio. Entonces ahí tengo que aplicar otra fórmula de derivación, que sería la fórmula de b a la n, en donde mi variable va a ser todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces vamos a tener 1 medio, que es el exponente, por la variable que es x más 1, y el exponente es 1 medio menos 1 entero. ¿Cuánto es 1 medio menos 1 entero? ¿Un medio? Menos Menos un medio. 1 medio por la derivada de la variable que es x más 1 con respecto a x, más x más 1 a la 1 medio, y la derivada de x con respecto a x fue 1. Solo me falta lo que está dentro del corchete, derivar esta última parte, pero ya no nos va a dar tiempo, así es que les va a quedar de tarea terminar este ejemplo.